Ah, eso. Para pasar... Ah, no, ese soy yo ahora mismo. Creo que es... O sea, ¿le abres? Con el celular, y como... ¿En serio? Ajá. A ver, ¿dónde está la... O sea, que podría hacerlo yo con mi celu. Sí. Ay, Dios mío. Tienes que estar con la misma cuenta también. Ya. Sí, es súper fácil. ¿Le pusiste ya el transmisor? ¿Qué transmisión? El micrófono ahí. Sí, ya está. Allá. ¿Esto es Vale. de Canva? Sí. Ya, entonces... Hay una parte aquí que se pone... En share. Listo, ya estamos live en Facebook. Ah, lo que pasa es que yo no tengo acceso, o sea, esto a mí me lo han compartido. Entonces no sé si es ¿No que eres yo me... el dueño de esto? No. Sí, porque aquí debería haber una opción que dice... Y escaneas un QR. Enseguida solo te sale aquí la esta y solo le vas pasando. ¿Escaneando un QR, en serio? Aquí en... no, Scroll View no. ¿O sí? Generalmente es en la parte de presentation. Ahorita está como presentado. No, ahí, ahora sí. A ver, entonces veamos por aquí, es uno de estos. Share Remote Control. Check your try again, veámosle. No, Porque es ahí. A ver, veámosle los dos. Porque es ahí y después sale un QR. un QR. Ajá. Maravilla. Y con eso ya solo le pasas aquí, ¿sí? Tú, Try tú, again. tú. No, Yo creo que es será problema de internet. no. Sí, es en esa parte del remote. Buenas. Ya. O sea, si no lo hacemos sin presentación, porque veo que está siendo un lío. Sí. Sí. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, hagamos sin presentación. Yo la tengo aquí para a modo de guía, pero sí. Sí, sin presentación, yo creo. Ajá. Sí, o que la cámara enfoque ahí. Ya estamos. Hay que pasar el WhatsApp. La presentación. Carito, tú y yo hemos revisado por las plataformas en Facebook y en Facebook ya deberíamos estar live. Sí, en web pública ya estamos. Acá está ya lista la Bueno, música ya está. ¿Cómo me pongo para que empiece a presentar, Javi? ¿Cuál es la otra tempo? Tengo en Facebook. Tengo en... Sí, ya está. Todo está. Ya. Ya.
minutitos damos inicio a la presentación. Por favor, les agradecemos su asistencia a todos. Voy a darle unas palabritas, un minuto y te doy el paso. Kiko, entonces tú nos indicas para pasarte las diapositivas. Sí, yo creo, ¿sabes cómo puedo indicar? Pasando aquí. Yo paso aquí, entonces tú pasas. ¿Te parece? O sea, es como... Ah, perfecto. Yo creo que lo más sencillo. A mí lo replico, perfecto. Sí. Cierro que a veces entra ruido y... ¡Ay! ¡Vamos, Feli! Gracias, amigo. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Vamos a dar inicio a las charlas de gestión colectiva gracias al SAICE, que es la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, quienes nos van a brindar información sobre todo lo que es su gestión en relación a lo que es la propiedad intelectual, gestión de regalías y un overview general de sus actividades. Vamos a agradecer también al Ministerio de Cultura que nos ha dado la oportunidad de generar estas charlas informativas para todos ustedes. Igualmente al Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación y también a nuestro equipo de Mood Música y Tempo Music Distribution. También aquí a todos los presentes que pudieron venir presencialmente y especialmente a Federico Duret, que es nuestro presentador el día de ahora, es el experto del SAICE, quien nos va a dar una charla de básicamente cuáles son las actividades que realiza el SAICE, un overview general y posteriormente podemos hacer algunas preguntas que ustedes necesiten, las podemos hacer a través del chat o igualmente nos pueden enviar a través de WhatsApp de nuestros medios de comunicación para nosotros ir haciéndoles las preguntas acá al final de la charla. Con todo esto dicho, le agradecemos mucho por su presencia y vamos a dar inicio a la presentación. Listo, muchas gracias. ¿Se me escucha? Entiendo que sí. Ah, perfecto. Nada, muchísimas gracias por la presentación, es un gusto. Mi nombre es Federico Duret, aunque bueno, todo el mundo me llama Kiko, como el del Chavo, sí. Y nada, yo soy director de Relaciones Internacionales, Repertorio y Reparto en SAICE. Entonces lo que vamos a ver hoy es, más allá de ese overview en relación con lo que hace SAICE, sí quisiera empezar con una pequeña introducción también, pues bueno, hablando un poco de derecho de autor, ¿no? En el sector musical, porque al final en SAICE, como bien saben, lo que gestionamos es eso. Gestionamos las composiciones musicales, nosotros nos encargamos de su recaudación, distribución y luego también, pues bueno, tenemos una serie de porcentajes de deducción con los que hacemos otro tipo de actividades para fomento de la actividad creativa del socio, como los premios REM, el programa de incentivos a la música y demás. Entonces, siguiente. Cuando yo pase aquí, entiendo que podemos pasar en la siguiente, vamos a empezar hablando un poquito de derecho de autor. Bueno, cuando hablamos de derecho de autor, de lo que hablamos realmente es de un derecho de propiedad, ¿no? Es de un derecho que otorga una titularidad a los que son creadores de obras artísticas de todo tipo. Pueden ser libros, películas, series, composiciones musicales, esculturas, pinturas, etc. Entonces, ¿por qué es importante el derecho de autor? El derecho de autor es importante no solo por toda esta parte económica, ¿no? Todas estas cifras que expresan, pues bueno, toda la importancia que tiene en la economía de determinados países, ¿no? Pues por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? El derecho de autor es casi un bien que superan exportaciones, pues a industrias importantísimas como la del automóvil y demás. Pero realmente el derecho de autor es importante porque incentiva la creatividad. O sea, hasta que no existía el derecho de autor, no había una protección que permitiera a los creadores obtener rendimientos económicos por la explotación de su trabajo. Eso es lo que hace el derecho de autor. Tú creas una obra, tú tienes una serie de derechos que te permiten negociar la explotación de esa obra a cambio de un precio. Por eso es importante el derecho de autor y por eso también existen las entidades de gestión colectiva, porque hay determinadas formas de explotación que son imposibles llevar a cabo de manera individual, ¿no? Hacer una gestión individual de estas explotaciones. Entonces, bueno, aquí tenemos las cifras de algunos países. Lamentablemente en Ecuador no estamos en esos niveles. Tenemos una buena legislación en materia de propiedad intelectual, tiene algunas cosas buenas, otras no tan buenas, pero digamos que todavía no existe
una industria como tal. No es por falta de talento, creo que ustedes lo saben perfectamente, simplemente no se han creado las condiciones necesarias, no hay seguridad jurídica, lamentablemente los gobiernos tampoco han apostado por ello, tenemos una serie de falencias que impiden llegar a estos números, pero bueno, no estamos tan lejos de Colombia a nivel geográfico y a nivel de talento, con lo cual esperamos que en unos años pues todo cambie, ¿no? El derecho de autor a nivel internacional, pues bueno, existen una serie de normas y tratados internacionales que sientan las bases, ¿no? La Convención Universal de Derechos Humanos, la Convención de Roma, que protege a los artistas musicales, tenemos los acuerdos ACPIC y tenemos también los tratados OMPI de derecho de autor, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de derecho de autor, esto no lo tenemos aquí en esta diapositiva, pero yo sí quería hablar dentro del sector de la música de la diferencia entre los distintos tipos de titulares que hay en el sector de la música en relación con el derecho de autor. ¿Ustedes saben la diferencia entre un autor y un artista? Autor es el creador, el artista. El compositor, efectivamente, y el artista es el que interpreta esa composición, ¿no? Es el que la interpreta. O sea, el autor compone, el artista la interpreta. Claro, en muchas ocasiones autor y artista coinciden y tienen dos derechos diferenciados. Está el derecho de autor y el derecho conexo. El derecho de autor es sobre la obra, el derecho conexo es sobre la interpretación o ejecución que se hace de esa obra. Entonces, normalmente en sectores más underground, una escena mucho más independiente, autor y artista convergen. En los sectores más mainstream y más grandes hay un artista que tiene 15 o 20 compositores detrás, ¿no? Que son los que componen las canciones. ¿Saben qué hace una editorial? ¿Qué hace un publisher? La editora comparte los derechos de autor con el compositor. Firman un contrato editorial. ¿Y por qué existe la editora? Se llama editora, es un nombre un poco viejuno, ¿no? Suena antiguo, porque en los inicios el editor lo que hacía era editar las partituras para distribuirlas entre los diferentes espacios, teatros y demás, y que se interpretaran esas composiciones musicales. Funge como arreglista. No arreglista, el editor es el que edita la música, el que la distribuye, el que se encarga de que la música llegue. Hoy en día, uno de los papeles principales que hace una editora, por ejemplo, es el de las licencias de sincro, el de meter música en las películas y series. Ellos negocian para que entre. Entonces, normalmente negocian 50% para el autor, 50% para la editora, pero ellos tienen la parte de los derechos de autor. Eso es la obra. Por otro lado, tenemos la grabación de esa obra. Alguien la interpreta y un productor se encarga de la fijación de esa obra y su distribución. Ahí es donde entran los derechos conexos y entra la figura del fonograma. Está el productor de fonograma, que es el que distribuye esa música. Entonces, tenemos autores, artistas, productores de fonogramas y tienen derechos diferenciados. Esto es importante. Uy. Se quedó lejos. ¿Ya? Esto es importante porque cada objeto tiene derechos diferentes. Una cosa es la composición y otra cosa es la grabación de esa composición, que es a lo que se le llama fonograma. Se le llama fonograma un poco por los inicios y los primeros discos de vinil y demás, pero hoy en día un fonograma también es un archivo digital. O sea, una fijación en un archivo digital también es un fonograma. Y tienen derechos diferentes. Por ello, ¿entendéis lo que pasó con Taylor Swift? ¿Por qué regraba sus discos? Porque el sonido de ella técnicamente le pertenecía a la Sony Music, entonces tuvo que regrabar para que el sonido sea de ella. Efectivamente, por un tema de titularidad de derechos. Ella tenía cedido su catálogo, el catálogo de todos los discos, y quiso recuperarlos. Y le dijeron que no le iban a ceder los derechos sobre esos discos. Pero como ella mantenía sus derechos editoriales, como ella mantenía el publishing, dijo así, pues voy a regrabar los discos y voy a pedir a mis fans que escuchen los Taylor version, ¿no? Los discos que yo he regrabado y no los anteriores. Y ahora ella es titular de derechos también de los fonogramas. Esa es un poco la diferencia. Habría que andar mucho más en esto, pero bueno, es un poco hacer un barrido para que se entienda la diferencia entre el compositor, que tiene derechos de autor, que los suele compartir con una editora, o si es independiente, él se autoedita, y los derechos conexos que se tienen sobre el fonograma y que también tienen los intérpretes. Normalmente confluyen, yo que sé, pues Nine Inch Nails, Trent Reznor es autor, es artista y también es productor y editor, porque él tiene su propio sello y se edita sus discos. Y sin embargo hay otro tipo de artistas que cada uno hace una cosa, o sea, tiene sus compositores, él es artista e intérprete y luego tiene una discográfica y una editorial, ¿vale? Y dentro de esos derechos
que tienen todas estas personas, autores y artistas, productores de fonogramas no tienen derecho moral, dividimos los derechos en dos vertientes. Tenemos derechos morales y derechos patrimoniales. Ya está ahí escrito, pero sí les iba a preguntar, ¿qué creen que es un derecho moral? No tiene que ver con la religión ni esas cosas, ni con la ética. ¿Qué es un derecho moral? Claro, el derecho moral sería lo que nosotros estamos obligados a mencionar quién es el autor. Ese es uno, por ejemplo, así es. O sea, el derecho moral realmente es un derecho que es el derecho que protege ese vínculo esencial que tiene un autor con su composición, que es que se le reconozca siempre como autor de esa obra. Se llama derecho de paternidad, realmente debería llamarse derecho de maternidad, pero el convenio de Berna es una cosa un poco patriarcal, entonces se quedó como derecho de paternidad, ese vínculo especial que tiene, ¿no?, el creador con su obra. Y luego tenemos el derecho de integridad, que es que no se pueden hacer modificaciones en esa obra que puedan causar perjuicio en la reputación de ese autor. Hay otros derechos también, el derecho de publicación, de mérito, etcétera, pero los más importantes son esos. Derechos morales, los derechos que protegen al autor como único creador de esa obra en relación con ese especial vínculo que tiene ese autor con esa obra, y luego los derechos patrimoniales, que son los que permiten obtener rendimientos económicos por la explotación de esa obra. O sea, son los derechos que negocia ese autor para que haya una distribución y explotación de sus obras a cambio de un precio. Claro, nosotros como entidades de gestión colectiva, que ahora entraremos a hablar del modelo de SAICE, obviamente lo que gestionamos son los derechos de explotación, ¿no? Y estos derechos de explotación tienen diferentes modalidades. Son derechos exclusivos a autorizar la reproducción de la obra, su comunicación pública, su distribución, su transformación y su puesta a disposición. De todos estos derechos, realmente los más importantes son reproducción, comunicación pública y puesta a disposición. Que la puesta a disposición es una modalidad de la comunicación pública. ¿Qué creen que es el derecho de reproducción? Es el derecho a que básicamente la obra pueda reproducirse en cualquier medio que uno desee, sea radio. Sí, o sea, más o menos, porque realmente radio es comunicación pública, pero sí, realmente el derecho de reproducción lo que te dice es el derecho que te permite la fijación de la obra, es decir, la grabación. Si tú eres un músico y firmas un contrato con una discográfica, el derecho de reproducción es que tú toques las canciones y el ingeniero de sonido y el productor artístico esté grabando en el estudio. Eso es una primera reproducción, pero luego además el derecho de reproducción abarca las copias de esa obra, que puede ser en soportes tangibles o intangibles. Pueden ser CDs, vinilos, etcétera, o en el entorno digital. Ese es el derecho de reproducción, el derecho a hacer copias de la obra, ¿vale? Y el más importante hoy en día es el derecho de comunicación pública, que es hacer accesible la obra al público sin la entrega previa de ejemplares. ¿Qué es esto, por ejemplo? Que una obra se haga accesible a un público sin que tú le estés dando ejemplares de la obra. O sea, que el streaming, por ejemplo. Que el streaming es una nueva modalidad muy concreta, que es la puesta a disposición. Tiene una diferencia con la comunicación pública. Forma parte de la comunicación pública porque haces accesible la obra al público, pero hay una diferencia. ¿Cuál crees que es? ¿Cuál es la diferencia entre una radio o asistir a un concierto versus Spotify, una plataforma de streaming? Que tú tienes el control de la reproducción. Efectivamente, tú tienes el control. Se le llama la comunicación pública puesta a disposición interactiva, es porque tú eliges cómo vas a acceder a la obra y cuándo, efectivamente. No es como antes que tenías que estar esperando en la radio a que suene la canción que te gusta y la grababas, no. Con el streaming tú tienes ese acceso directo en el momento y lugar que tú elijas. Entonces, esa es la diferencia principal, pero también es una modalidad de la comunicación pública. Comunicación pública son conciertos, radio, plataformas de streaming, etc. Muchas gracias. Plataformas de streaming, etc. Entonces, estos ahora mismo son los dos derechos principales y más importantes. Tenemos otros derechos patrimoniales, distribución, importación, transformación. Distribución, básicamente, en el sistema continental de derecho de autor es la venta de ejemplares físicos. CDs, vinilos, es la entrega de soportes tangibles. Es verdad que en materia de copyright está relacionado con la puesta a disposición porque la distribución también es digital, pero bueno, es el derecho, básicamente en el sector de la música, sería
la venta de discos. Y luego la transformación, que es la adaptación de una obra de un género a otro. Pues por ejemplo, coges una cumbia y la haces death metal, eso es derecho de transformación. O en otros géneros o en otro tipo de disciplinas artísticas, adaptar una novela de Tolkien para hacer una película, eso también es un derecho de transformación. Hay una obra original y una obra derivada y ambos titulares comparten derechos. Sí. Hay justamente eso que te iba a preguntar, en ese momento en donde se necesita justamente para hacer el cambio, se necesita una licencia de obra derivada, ¿verdad? Sí. Para hacer adaptaciones. Ajá. Pero ojo, para hacer las adaptaciones, para su fijación, o sea, tú puedes hacer un cover en directo o puedes hacer esa transformación en directo y ahí no hay problema, simplemente tienes que declarar en la hoja de variedades o cuando tú hagas la declaración de las obras que has interpretado en directo para que la entidad de gestión correspondiente lo recaude, qué obra estás adaptando o tocando, pero si es para grabarlo, para subir a YouTube o para subir en una plataforma, ahí sí se tiene que solicitar una licencia. Normalmente es con la editora o con el autor. Aún si es que es un caso de transformación, como dices, por ejemplo, que cojas una cumbia y la vuelves death metal. Ajá. Igual debes pedir esta... Se tiene que solicitar una licencia con la editora. Y ya con este barrido así muy general de qué derechos de propiedad intelectual se tienen dentro de las obras musicales, vamos a entrar a hablar de las sociedades de gestión colectiva, ¿vale? En este primer barrido, básicamente, una entidad de gestión colectiva es una asociación sin fin de lucro que aglutina a un grupo grande de titulares de derechos en función de las diferentes categorías de obra para administrar todos sus derechos y sobre todo pues licenciar los diferentes actos de explotación que se pueden hacer, porque claro, pensemos en un músico o pensemos en un actor o pensemos en un director, un guionista, un escritor, etcétera. Para un titular de derechos es imposible estar monitoreando qué tanto está sonando su canción en las diferentes plataformas digitales, cuánto está sonando en televisión, en cuántos jingles publicitarios se está utilizando, e ir y golpear la puerta de todos y recaudar esos derechos patrimoniales, ¿no? Que en este caso sería la comunicación pública. La obra se está haciendo accesible a un grupo de personas, entonces él tiene un derecho a percibir una remuneración por ello. Entonces, para eso existen las sociedades de gestión colectiva. La gestión colectiva nace en París en 1850, porque dos compositores y su editor empiezan a acudir al Café Ambassador, se llama, es un café concierto en París en el que un pianista interpreta obras, entre ellas de esos compositores. El pianista todas las noches toca sus canciones y un día estos compositores enfadados dicen, pues hoy no voy a pagar la cuenta. Dicen, no voy a pagar la cuenta porque ellos están utilizando mi música y a mí no me están pagando. Viene la policía, se arma un lío y se inicia un proceso judicial y el Tribunal de Gran Instancia de París dice, oye, ustedes sí deberían estar pagando a estos compositores, o sea, sí se debería de pagar una regalía. Y así es como inicia la gestión colectiva. Claro, empieza en locales pequeños y café conciertos, hoy en día es más necesaria que nunca porque esta distribución de obras y esta explotación es global, ya sea a través de estos dispositivos, ya sea a través, pues bueno, a través de Internet, ¿no? Estamos en una explotación transfronteriza que hace más necesaria la gestión colectiva. Entonces, básicamente, esas son las ventajas para los titulares, pero también para los usuarios, porque al final, para una discoteca, para un organizador de conciertos, para una radio, para una televisión, es mucho más fácil pagar a una única entidad de gestión colectiva por género de obra que estar negociando con todos y cada uno de los titulares. O sea, eso sería muy poco práctico y prácticamente imposible a efectos prácticos. Entonces, para eso existen las sociedades de gestión colectiva. En Ecuador hay 5. SAIF es la de los compositores musicales, tenemos a Sarine y a Soprofón, que es la de artistas musicales y productores de fonogramas, que fungen como una ventanilla única porque el derecho de ellos es compartido. Tenemos EGEA, que es la de los productores audiovisuales, y tenemos Uniarte, que es la de los directores, guionistas y actores, ¿no? Los intérpretes audiovisuales. Son 5 las entidades autorizadas. ¿Eso sería como SAG-AFTRA, la versión de acá? Sí, yo de hecho... Yo vengo de Uniarte, yo fui director general de Uniarte durante 6 años y es como el SAG-AFTRA ecuatoriano, por decirlo de alguna manera. Hay una diferencia. La entidad de gestión colectiva, de lo que se encarga es de la administración, distribución de derechos y demás, entra solo ahí, en esa parte de propiedad intelectual, no en la parte de derechos laborales. Ahí es Uniactores, que es un sindicato que todavía está arrancando. SAG-AFTRA sería una mezcla de ambos, porque SAG-AFTRA gestiona los residuals, toda la parte de propiedad intelectual, pero también es la que negocia los convenios colectivos con la Asociación de Productores de Hollywood cada 4 años, y por eso se fueron a la huelga.
por los temas de inteligencia artificial y por el tema de los residuals, porque cuando ellos negociaron el acuerdo anterior era 2019 y pactaron un residual bajo en plataformas de streaming. ¿Qué pasó en 2020? Un man decidió comerse un murciélago, pandemia, de repente las plataformas de streaming se convierten en la principal modalidad de explotación y claro, los actores dijeron, Dios mío, lo hemos negociado fatal. Entonces ahí quisieron subir los porcentajes de residuals y los productores no quisieron. Pero un poco cuento la historia para ver la diferencia, porque las sociedades de gestión colectiva no somos sindicatos. Nosotros no entramos en temas de derechos laborales, sin embargo en Estados Unidos las guilds, que la traducción vendría a ser algo así como los gremios, también manejan esa parte, o sea, también tienen sus convenios colectivos con toda la parte de derechos laborales, y ahora SAG-AFTRA está súper fuerte en todo el tema de los coordinadores de intimidad para protección de las actrices cuando hay escenas de sexo, todo este tipo de cosas. O sea, SAG-AFTRA hace todo eso. Es como una especie de entidad de gestión colectiva más gremio más sindicato. Esa es la diferencia. Entonces, nada. ¿Qué hace SAICE? Pues eso, SAICE es una sociedad de gestión colectiva. Somos entidades jurídicas sin fines de lucro. ¿Qué significa eso? Que en SAICE no podemos quedarnos con utilidades, o sea, todo tiene que ser para distribuir a los socios, un porcentaje para gasto administrativo y otro porcentaje que ahí sí nos parecemos un poquito a un sindicato y hacemos una función social para ayuda asistencial a nuestros socios y para proyectos también de difusión de la actividad creativa de nuestros socios. ¿Qué significa esto? Planes de pensiones, ayudas médicas, pero también organización de los premios REM, el programa de incentivos a la música, organización de eventos, charlas, capacitaciones, etc. Entonces, básicamente, de lo que se encarga una entidad de gestión colectiva es eso. Nosotros gestionamos la propiedad intelectual y tenemos que distribuir esas regalías entre todos nuestros titulares, tanto a nivel nacional como internacional. Adelante, por favor. Una preguntita, disculpe. Verá, lo que pasa es que una vez íbamos a hacer un concierto ahí en la parte de la Casa de Cultura de la Escuela. Sí. Y me había pedido ese señor el certificado para el primero del policía. O sea, y los dos policías me decían que el vice y el SAICE, dos certificados. Ajá. Yo que por eso vine para que me explique qué es eso, porque la primera vez que hoy yo escuché eso y no sabía cómo sacar eso, por eso no vine. Claro que sí, el certificado a lo que se refiere realmente es la licencia de SAICE, y es que si tú vas a dar un concierto y en las obras que vas a interpretar hay obras que forman parte ya sea del repertorio de SAICE o de cualquiera de las entidades a nivel internacional con las que SAICE tiene un convenio, se tiene que pagar una licencia, que al final es el 5% de la taquilla, o sea, el 5% de los ingresos por toda la taquilla van a SAICE y en función de las canciones que interpretas pues van a los diferentes compositores. Ajá. ¿Y cuál es el vice? ¿Cuál es él? El vice me dijo, vice. Pero el SAICE que yo me he El RIS y el pacto de son para facturas. Sí, Ah, eso ya es de, sí, eso es de temas tributarios. entonces en el SAICE, digamos, yo justamente por eso vine aquí, para que me ayude, como mismo es, porque yo tenía solo un temita, y por ese tema, como usted tiene que... Vale, si quieres lo conversamos después de la charla porque eso es con el área de licencias, pero es básicamente por eso. Se va a llevar a cabo un acto de comunicación pública, entonces también tienes que hacer una declaración del repertorio que se va a tocar, porque si es un repertorio que no forma parte de ninguna entidad de gestión, que es raro, ahí no se cobra, pero en cambio si es un repertorio en el que hay canciones que forman parte del repertorio de una entidad de gestión, sí se cobra. Porque bueno, esto lo voy a explicar más adelante, pero realmente para que el sistema funcione, SAICE forma parte de una gran red que es la CISAC, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, que tiene a las SAICES de todo el mundo. Entonces, si aquí tocas una canción de un, no sé, de un compositor español o mexicano, argentino, etcétera, nosotros también gestionamos eso porque tenemos convenios con esas distintas entidades y nosotros les repartimos las regalías. Entonces, bueno, en los últimos años SAICE ha crecido mucho, hemos multiplicado por 2 y pico la recaudación nacional, igual con la recaudación internacional que sigue siendo más alta. Esto obviamente tiene que ver con el modelo de consumo que tenéis los ecuatorianos, que no escucháis mucha música ecuatoriana, por no decir ninguna. De hecho, yo hace poco veía un vídeo de una persona que salía analizando el top 50 de Spotify de todos los países de América Latina y cuántos artistas de ese país había dentro de ese top 50.
Entonces, pues bueno, en Argentina, por ejemplo, del top 50 había 35. Todos sabemos lo mucho que se gustan los argentinos a sí mismos. De Colombia también había como 10, tal, no sé qué, Bolivia, Perú, o sea, en todos los países había artistas nacionales dentro de su propio top, salvo en uno, adivinad cuál. En el top 50 de Ecuador no hay ni un ecuatoriano. O sea, es alucinante, o sea, a mí me pareció brutal. O sea, en el top 50 de Ecuador, de los más escuchados por toda la sociedad ecuatoriana en general, no hay un solo ecuatoriano. Entonces, claro, eso dificulta mucho esa recaudación nacional, ¿no? Es verdad que en Ecuador hay como que esa especie de resistencia a amar lo ecuatoriano y a escuchar la música ecuatoriana, a pesar de que tenéis bandas buenísimas como Mini Pony y compañía. Entonces, eso. Así están las cifras de recaudación. Había una ley anteriormente que no me acuerdo que obligaba a... Ley orgánica en la de cultura, no, en la de comunicación, el 1.1. Claro. Yo eso ya no, y además había una trampita, y es que, claro, no te determinaba franjas horarias. Entonces, claro, lo que hacían las radios, la Metro y compañía era, claro, durante el día era Deftones, no sé qué, tal, ¿sabes? Todo lo de fuera, y luego de madrugada, en horas inhóspitas, ahí sí, venga, el contenido ecuatoriano. que no moleste, vamos a poner el contenido ecuatoriano de madrugada y que no moleste. Entonces, claro, tampoco servía para... Claro, y porque nos toca. Entonces, claro, es que no servía de mucho. Y luego igual las radios lo que hacen mucho es poner siempre lo mismo, de ecuatoriano digo. O sea, que tú escuchas la Metro y su catálogo de música ecuatoriano, no, que son 15 temas. Entonces, claro, no sirve para mucho. El tema de poner cuotas de explotación y demás no suele servir mucho, pero bueno, la recaudación ha venido creciendo, lo que lleva a que el gasto administrativo baje. Esto les explico qué significa. Como les decía, las entidades de gestión somos entidades sin fines de lucro, pero evidentemente para poder operar tenemos que aplicar una cuota de deducción, ¿no? El 24% de lo recaudado, la ley determina que es hasta un máximo del 30%, nosotros como SAICE estamos en el 24%, que es la entidad con menos gasto administrativo de Ecuador, y estamos a niveles de países grandes de América Latina. ¿Por qué? Porque hacer gestión colectiva es caro. Normalmente los usuarios, las radios, televisiones y demás, no quieren pagar. O sea, cuando tú tocas la puerta y les explicas que ellos están explotando un repertorio que nosotros administramos, no les gusta, no quieren pagar. Entonces muchas veces toca irse a juicio, por eso las entidades de gestión estamos llenas de abogados, somos un mal necesario. Entonces, claro, eso es caro y tenemos que ejercer muchos procesos judiciales, tutelas administrativas y demás, pero a pesar de ello, el gasto administrativo en SAICE es bajo, la verdad, es muy bajo para todo lo que se tiene que enfrentar. Entonces, estas son un poco las preguntas a las que solemos enfrentarnos, ¿no? Como entidad de gestión a efectos de la recaudación de regalías. Pues eso, ¿por qué tengo que pagar si ya estoy pagando Spotify? Claro, cuando tú pagas Spotify, tú estás haciendo una licencia para uso privado. O sea, yo pago Spotify y yo escucho Spotify aquí, pero claro, si yo cojo mi Spotify y lo conecto a la PA de una discoteca y pongo música, estoy haciendo un acto de comunicación pública. O sea, yo estoy aportando un valor agregado a ese negocio, y más en una discoteca que al final la música es un bien primario, o sea, es como el trago, es trago y música, eso es una discoteca. Entonces, por eso se tiene que pagar, ¿no? Entonces, esto es un poco a lo que nos enfrentamos siempre que tenemos que negociar con los usuarios. Y luego, pues igual, tenemos el tema de recaudación en plataformas digitales, ¿no? Nosotros en plataformas digitales recaudamos por este derecho que mencionábamos de puesta a disposición, que es la explotación interactiva en el momento y lugar que elija el usuario de las obras, de un gran catálogo, y ahí pues básicamente tenemos dos formas de negociación. Netflix nos paga directamente, pero con estas plataformas, Spotify, Deezer, iTunes y YouTube, lo hacemos a través de Latin Autor. ¿Qué es Latin Autor? Es una ventanilla única. ¿Qué es una ventanilla única? Básicamente, cuando todas estas plataformas negociaron primero en Europa, para el tema de pago de derechos y con las entidades de gestión de allá, les tocó negociar país por país. O sea, les tocó en España con la SGAE, en Francia con SACEM, en Italia con SIAE. O sea, y fue para ellos muy desgastante estar yendo país a país negociando la explotación de estos derechos. Entonces, cuando llegaron a América Latina dijeron, a ver, pónganse de acuerdo y hagamos una cosa para que sea todo más sencillo. Yo voy a hacer un único pago, que se cree una ventanilla única y que con ese pago luego se distribuya entre las diferentes entidades de gestión de los distintos países. Y fue mucho más eficaz.
y se hizo a través de una licencia multiterritorial. O sea, yo exploto un repertorio en un continente, hago un único pago y que luego las entidades de ese continente se pongan de acuerdo y hagan esa distribución. Y así se crea Latinautor, que es una ventanilla de las SAICes de los diferentes países de América para que sea un único pago y luego de ahí se distribuyen las licencias, ¿vale? No sé si hasta aquí hay dudas. Sí. Disculpe, mira, lo que pasa es que ese tema que dijo usted de la distribución, digamos, yo he visto autores ecuatorianos que suenan en la emisora, pero hay otros ecuatorianos que igual tienen videos en YouTube, seguidores, todo, pero no suenan en la emisora. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se hace para, digamos, si es que si me afilio a SAICE, digamos, hipotéticamente, metafóricamente, ¿cómo hago para que las emisoras de aquí me hagan sonar? Hay muchos, digamos, poquitos que suenan en la emisora, pero hay otros que también son autores, pero no suenan en la emisora. Claro, eso realmente nosotros como SAICE no podemos hacer mucho porque nosotros como entidad de gestión colectiva no somos una distribuidora, o sea, nuestro trabajo no es el de distribuir la música, si bien sí que apoyamos al socio nacional, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos mucho, a veces viene una productora audiovisual y nos pide la licencia de una canción, o sea, nos dicen, quiero una canción de, no sé, tal compositor argentino, o una canción de Mocedades en España, una canción de tal, y claro, normalmente la parte de la licencia de sincro del publishing es cara para los presupuestos que maneja una producción audiovisual ecuatoriana, y cada vez les decimos, bueno, tienes que pagar a la editora $10.000, y dicen, no tengo presupuesto, no tengo tal, y nosotros en SAICE decimos, pero tenemos una idea, tenemos estas composiciones de socios ecuatorianos que se parecen mucho a esas composiciones internacionales que tú nos estás pidiendo, entonces escucha esto y a ver si te gusta. Y esto lo hemos logrado con muchas bandas y nosotros siempre apoyamos así al socio nacional, pero claro, nosotros no podemos ir a la radio y decir, oye, tienes que pasar a esta gente, porque eso sería, porque incluso, claro, eso en Estados Unidos se hacía en su momento, lo hacían los sellos discográficos, lo hacían algunas editoras y lo hacían algunas de las entidades y pagaban para ello. Por eso está prohibido, lo que llaman la payola, ¿no? El pay to play, o sea, eso está prohibido. Entonces, nosotros no podemos ayudar mucho en eso, pero para eso sí sirve la parte de actividades de promoción y difusión de nuestra música. O sea, cuando hacemos los PIM, cuando hacemos los premios, etcétera, pero claro, nosotros no podemos ir a una radio y decirles que tienen que pasar ese repertorio. No me refería a eso, digamos, ¿cómo podría yo, digamos, como autor o como varios, poder sonar en la radio? Tal vez sabe alguna idea. Es una estrategia de promoción. Claro. Y ahorita no estamos hablando de eso. Perdón, disculpe. Pero si quieres luego lo hablamos, sí, ya después de la charla, porque sí, eso ya sería más, es más tema de estrategias de marketing, promoción y demás. Entonces, Ya, listo, responde. sí. Entonces eso, ¿quiénes son los afiliados a una entidad de gestión colectiva como SAICE? La Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador estuvo presente en la reunión anual del Comité Latinoamericano y del Caribe de la CISAC. Hoy te contamos. Repertorio, ¿no? Nosotros somos los encargados entonces de cobrar en los diferentes espacios cuando los usuarios hacen uso de su música. Esa es la administración que nos dan a nivel nacional y luego a nivel internacional nosotros firmamos convenios con las SAICE de los diferentes países del mundo. Nosotros tenemos convenios con todas las entidades de América Latina, entidades europeas, algunas de África, para que nos den su repertorio, para que si suena una canción española, mexicana, argentina, estadounidense, italiana, peruana, en un local, nosotros también cobramos ese repertorio, porque nosotros damos una cosa que se llama la blanket license, ¿no? La licencia sábana que cubre toda la música. O sea, SAICE gestiona el 99,9% de la música que suena en Ecuador, nosotros recaudamos eso y lo distribuimos a nivel internacional. Por eso administramos más de 13 millones de obras, e igual si suenan en el extranjero, ¿vale? La Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador estuvo presente en la reunión anual del Comité Latinoamericano y del Caribe de la CISAC. Hoy te contamos qué es la CISAC. La CISAC es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Es una organización, una red global de entidades que se encarga de gestionar derechos en todo el mundo, pero lo hace no de forma directa, sino a través de cada una de las entidades que la conforman. Son 239 sociedades en todo el mundo. Para nuestra región, en América Latina, somos 51 sociedades. En la CISAC es una confederación de sociedades de autores en general, es decir, no solo hay música,
también hay audiovisual, artes plásticas y literatura, entre otros, ¿vale? Entonces, ¿cómo distribuimos el dinero en SAICE? Pues lo que les comentaba. Por un lado está el pago de las regalías directamente a los socios, hay un porcentaje que se queda de gasto administrativo a la entidad para poder operar y poder hacer esa gestión, y luego están los beneficios que damos a los afiliados de dos formas. Por un lado tenemos los programas asistenciales, ayudas médicas, cobertura hospitalaria, etcétera, y por otro lado pues tenemos las actividades de promoción y difusión de la actividad creativa de nuestros socios. Entregas de premios y cosas como los PIM, ¿no? Que supongo conocéis el programa de incentivos a la música que hace SAICE. Entonces, ¿de qué distribuimos y de qué recaudamos? Eventos en vivo, conciertos, ¿no? Espectáculos públicos, usuarios generales, que son los establecimientos que tienen puesta música, pues restaurantes, hoteles, centros comerciales, locales abiertos al público, los cines, ¿no? Porque los cines evidentemente proyectan películas que contienen música, hay música sincronizada en las películas. Y luego, por supuesto, pues las plataformas digitales de las que hablamos, ¿no? Todos los acuerdos que nosotros tenemos con las plataformas de streaming. Con Netflix tenemos un acuerdo directo, para el resto de plataformas que son ya de música tenemos el tema de los pagos de Latin Autor y luego los derechos que recibimos del extranjero, es decir, cuando una canción ecuatoriana suena en México nos la paga Saken, cuando una canción ecuatoriana suena en Perú nos la paga Updike, cuando una canción ecuatoriana suena en España nos la paga Sky. O sea, a través de esta red podemos hacer una gestión del repertorio tanto a nivel nacional como internacional. ¿Y cómo se logra esto? Nosotros trabajamos con BIMAT, que es una empresa que tiene Vericas, que es un sistema de monitoreo que es el que utilizan las principales entidades de gestión del mundo. O sea, a través de este sistema se hace un muestreo probabilístico entre las diferentes radios, plataformas y demás, y a través de ello nosotros sabemos qué música suena, durante cuánto tiempo y etcétera. ¡Ay, hola! No, nada, tranquila. Nosotros a través de Vericas podemos hacer ese monitoreo. Entonces es así como sabemos cuándo suena la música y dónde. Este sistema es utilizado también pues, por las principales entidades de gestión del mundo como PRS, que es la que administra el repertorio británico. Y esta es toda la información. Sí, adelante. El tema de, por ejemplo, porque la vida es buena y el aire es caro, tengo suerte y mi canción suena afuera. Naturalmente hay una tajada de regalías que se van a quedar allá que siguen traduciéndose acá, por inclusive temas de ley de divisas y lo que tú quieras. ¿Hay un porcentaje claro de cuánto es lo que se va perdiendo para la final? Sí, normalmente, o sea, ahí lo que se aplica es el tema del gasto administrativo. O sea, sí que se perdería más de un 30% de hecho, porque claro, se aplica una cuota de administración fuera y otra una vez se recibe. Lo que pasa es que de lo recibido del extranjero no aplicamos ese gasto administrativo, o sea, la deducción es menor para nuestros socios. Ajá. Pero vamos, siempre se queda dinero por un tema de transferencia y luego lo que comentas. O sea, es peor, de hecho es peor la salida, o sea, la entrada no es tan grave, el problema más bien lo reciben los de fuera cuando nosotros les pagamos a ellos por el tema del impuesto de salida de divisa. Pero claro, siempre se aplican unas deducciones que son necesarias para la gestión como tal. Entonces, bueno, esta es la información que nos da Vericas, básicamente gracias a tanto al ISRC como al ISWC, que no sé si los conocen, pero bueno, es como las matrículas de los discos y las obras, ¿no? Es el Código Internacional de Registro de Fonogramas, los códigos de obra. Entonces, nosotros tenemos bases de datos compartidas, por eso les hablaba de la importancia de CISAC, ¿no? De formar parte de una gran red en que podemos intercambiar toda esta información de forma transparente. Y tenemos un monitoreo completo para saber qué está sonando, dónde y cuándo, y poder pagar así a nuestros socios lo que merecen. Entonces, claro, aquí entramos en un tema espinoso y es cuántas regalías genera realmente una obra. Claro, tenemos un pequeño problema. En tema de conciertos es lo ideal. ¿Por qué? Porque al final los espectáculos públicos, a través del precio de entrada, es donde la música sí que está teniendo el valor que se merece realmente, ¿vale? Entonces, por ponerles un ejemplo, una tocada en un mega evento sería, pues, por ejemplo, abrir para el Estadio Olímpico de Atahualpa que tu banda haga para Roger Waters. Eso es un mega evento. Es un aforo completo, es un estadio, cada hora 4.200 dólares de percepción de regalías. En un evento grande, que vendría a ser un coliseo combinado, una plaza de toros, etc., baja un poco, ya estamos en los 117, pero claro, hablando de que con una comunicación pública en vivo sí se perciben muchas regalías. ¿Cuál es el problema? Cuando pasamos ya a cosas como la televisión, la radio, etc. Disculpe una segundita. Sí. ¿Puede poner el precio de la música? Digamos, la banda invitada de Brother, de Daniela,
va a venir ahí y va a abrir el concierto de Megadeth. Llega al coliseo. ¿Cuánto gana? ¿Por tema o ganan por cuántos temas? No, por tema. Megadeth en el coliseo, Megadeth, coliseo, 217 por hora, pero claro, ¿por tema o por algún tema? Por tema. Pero claro, por tema, pero claro, esto se divide, porque hay varios compositores, o sea, esto es por cada hora, 217. Si hemos compuesto los 4, 217 entre 4. ¿Eres autoeditado o tienes una editorial detrás? Si tienes una editorial detrás, ya seguramente ellos tengan 50% o más, porque a mí no me garantiza un límite. En Europa sí que las editoras tienen un límite, se puede quedar hasta el 50% de la plata. Aquí hay una modalidad de explotación y las que se dan a la estación. Entonces ya esto se va diluyendo un poco, pero es bastante. Es bastante por tocada, es bastante por hora. Pero es que mira, si nos vamos a la televisión, nos vamos a radio, etcétera, claro, ya es 0,16 centavos por máximo, pero claro. Mira lo que pasa. Por usuario, es decir, gano 0.1 centavos por la televisión. Ya. Por emisión. Pero ¿es por emisión o por la audiencia? Es decir, si están conectados 1 millón de personas o 10 personas al canal, ¿percibo la misma cantidad de dinero o se varía por la audiencia? Claro, se percibe lo mismo. O sea, esto es un promedio, pero se percibe eso. El problema es cuando tú te llevas a plataformas digitales de 0,00003. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Esto realmente viene de un cambio en lo que es de paradigma dentro del sector de la música, dentro de la industria. Y es que antes la música era un producto. Ahora, lamentablemente, la música es un servicio. Tú ya no consumes discos, tú ya no consumes el producto como tal, ya será más fácil recibir regalías. Ahora, la música no es por nosotros, es por los que explotan la música y por las discográficas y las negociaciones que incluso tienen las plataformas digitales. Ahora se computa como un servicio. Entonces, claro, ya no se está cobrando por venta del producto, sino por acceso potencial a música. Entonces, por eso está valorado de una manera y por eso se reciben tan pocas regalías. Entonces, claro, ahí viene todo el problema con Spotify, YouTube y compañía. Y luego, que claro, cuando luego las negociaciones con todas las grandes plataformas, se sentan a la mesa discográficas con plataformas y digamos que se capturan entre ellas. Entonces, por eso, muchas veces la gente piensa, se me pagan poquísimo, los cheques me llegan, me suenan muchísimo raro, sí, pero es que lo que pagan es eso. Porque ellos tienen un catálogo inmenso, entonces, claro, todas las horas se dividen, ¿no? Dentro de ese catálogo con acceso y las regalías que se reciben son pocas. Bueno, este es nuestro calendario de distribución, en base a las diferentes actos de explotación y demás, mensualmente en todo sentido, porque sí que evidentemente se está generando siempre y se va cobrando. Y luego, pues bueno, nosotros, este es más a nivel técnico, el proceso que tenemos de documentación de obras, nosotros tenemos 6 SIGs, que es el Sistema Integral de Servidores de Gestión, y en él tenemos todo nuestro catálogo de obras, esto se puede consultar además desde la página web, ¿no? Nosotros a nivel internacional, pues bueno, intercambiamos todos nuestros repertorios con las distintas entidades y por eso tenemos un repertorio global de más de 5 millones de euros, ¿vale? Y lo más importante, pues bueno, también beneficios para los socios de site, ¿no? O sea, nosotros administramos sus derechos, damos esas ayudas culturales y que la que hablamos, y igual nosotros a nuestros socios de site les damos asesoría jurídica gratis, que tenemos que tiene que ver con, obviamente, dentro de la línea de la gestión de su propiedad intelectual, de alimentos. Nosotros lo que hacemos es les asesoramos en contratos de cesiones de derechos, consultas que tengan, incluso tenemos una medida de ayuda cuando hay campañas políticas, muchas veces los políticos utilizan música y esto puede alentar sus derechos morales, sus derechos de integridad, porque tú cuando pones una canción con una idea concreta, ¿no? O con una temática concreta y de repente llega tal político que odias y lo utilizas como palabra. Nosotros ayudamos normalmente a mandar notificaciones a los partidos políticos que van a ver si el titular no lo ha autorizado, no podemos estar. Y luego pues tenemos ayudas médicas, asistencia ambulatoria, seguro de vida, ayudas mutuales, etc. Todo esto del porcentaje de deducción que descontamos a nuestros fondos asistenciales. Entonces, bueno, los socios obviamente también tienen obligaciones a formar parte de la asociación sin lucro y es básicamente el registro de las obras. O sea, nosotros hacemos un monitoreo completo, pero sí necesitamos que el socio declare sus obras para ayudarnos en este trabajo. Normalmente le tenemos los archivos en MP3
para nosotros cargar en el sistema y ahí generarles un PIN, ¿no? Que es como la matrícula de esa obra, para que nosotros le mandamos esos catálogos a las sociedades también a nivel internacional, pues porque lo que se recaude de Spotify y de todo su sistema en Perú, nos lo pagan nosotros a la socio, etc. O sea, nosotros, lo más importante, de formar parte de una red internacional, es que hoy en día todas las votaciones las hacen en Madrid. Entonces nosotros necesitamos estar intercambiando documentación continuamente y también necesitamos que las personas ayuden a eso. E incluso cuando tengan tocadas pequeñas, en sitios un poco americanos, discotecas, o tocar machada, no sé qué, nosotros tenemos una plataforma que se llama Música en Eventos y le pedimos a los socios que nos avisen. Que nos avisen cuando va a hacer una gira, cuando va a hacer un tour, etc., para que nosotros poder hacer el monitoreo y seguimiento de eso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos el SIS, del que les hablaba, que es una maravilla, la verdad, porque acceso a los socios, porque ahí el socio puede hacer absolutamente todo. Monitoreo de sus horas, regalías que tienen de pago, incluso a través del SAE que puede generar la factura y pedir que le paguemos inmediatamente regalías que se han venido generando, etc. Entonces, todo se hace a través de la plataforma. O sea, no es necesario que tengan que venir a las oficinas para cada trámite, sino que todo se puede hacer a través de nuestra página web. Y de ahí, bueno, tenemos otros servicios, ¿no? A mí me gusta mucho tanto el RMS como el URS, porque ahí los socios en el URS pueden consultar el uso de sus obras, ¿no? Pues a través del sistema de monitoreo, veces que ha sonado en radio, que tenemos mapeado de que haya sonado en televisión, si por ejemplo el socio ha hecho una licencia de sincro para un jingle, cuántas veces han pasado esa campaña publicitaria, etcétera. Y luego el RMS, que es abierto desde la página web, que ahí cualquier persona puede revisar todo nuestro repertorio. Tienes dudas, ¿no? Dices, oye, esta canción no sé si está administrada por SAICE, pones el título de la obra, el apellido del compositor y ahí te aparece, sí, administra SAICE, porque es una canción mexicana de SACEM y con ellos se tiene un convenio. Entonces, eso es todo el monitoreo que se puede ver a través de la página web. Y luego, pues bueno, el tema de difusión de los proyectos, lo que te comentaba antes, nosotros no podemos ir a una radio y pedirle, obligarle a que explote una canción en concreto, pero si hacemos nuestro ranking ecuatoriano de la música en el que promocionamos a los artistas más escuchados, y luego tenemos el PIM, que eso sí es de muchísima ayuda, sobre todo para artistas y compositores independientes, que es que se entregan unos fondos no reembolsables por vía de concurso. O sea, tú participas en las diferentes categorías y nosotros hacemos entrega de fondos económicos para grabación de un disco, para grabación de un videoclip, etcétera, o para apoyar un proyecto. Entonces, este es el programa de incentivos de la música. Ya hemos hecho 6 ediciones. La siguiente será en septiembre de este año. Entonces, ahí los socios pueden postular para presentar sus proyectos. Y con eso ya, bueno, también el tema de las charlas, las conferencias y los paneles dentro de nuestra Music Week. No sé si habéis acudido, porque ahí pueden ir también los no socios. Pues les invito a que acudan. Es súper interesante. Este año la solemos hacer en la UTLA. Y básicamente vienen representantes de diferentes editoras, de diferentes discográficas, vienen periodistas, este año vino un periodista de Rolling Stone, vienen coordinadores de licencias de sincro desde Estados Unidos y básicamente es una especie de encuentro durante 3 días con conferencias y masterclasses de profesionales de la industria musical y bueno, pues para hacer networking es súper interesante, entonces sí que les recomiendo que también asistan. Y luego, pues bueno, también campañas de comunicación, difusión y demás. Y pues eso hacemos en SAICE. No sé si tenéis preguntas. Sí. Mil disculpas. La cosa que quería preguntar, ¿habría la posibilidad a futuro, como un artista X, pueda participar en el Grammy Latino y en el TV Music Award y en Music, full eventos internacionales? ¿Habría la posibilidad de participar ahí? Pero eso depende de ti. Nosotros como SAICE no tenemos, claro, ahí depende de ti. ¿Cómo se hace? O sea, definitivamente aquí a otro país para que tú encuentres la vida. Vendiendo tu alma al diablo. No sé, la verdad. Pero ¿por qué el Grammy Latino? Hay otras cosas que puedes hacer. Sí. Ya. A ver, ahí, hombre, siempre vas a necesitar una major, una mega discográfica. O sea, ahí realmente sí. O sea, como independiente diría que es prácticamente imposible. O sea, necesitas ser parte del catálogo de Sony, Universal, que bueno, sí es un poco vender tu alma. Disculpe, es que una compañera decía que Bad Bunny, el
Ujú. O sea, ahí ya te digo, es que no hay una fórmula, porque si no todos tendríamos un Grammy Latino en casa. O sea, es complejo, pero en líneas generales sí vas a necesitar una major, o sea, sí necesitas una discográfica, porque al final ese tipo de premios es pura difusión y plata, o sea, es mucha inversión, es muchísima inversión en ti como producto, más bien, o sea, eres un producto, están invirtiendo full en ti para que suenes todo el rato, etcétera, y ahí sí necesitas una gran discográfica detrás que apueste por ti, porque para eso sirven ahora las majors, o sea, la discográfica ahora lo que hace es venderte, o sea, básicamente es invertir muchísimo dinero en ti para que estés todo el rato sonando en la radio, para que Calvin Klein te haga fotos en calzoncillos, todas esas cosas. Entonces, eso. Sí. A ver, ustedes naturalmente no se encargan del proceso de distribución, para eso no debe acudir a una distribuidora correspondiente. Así es. Ya. Yo llego a mi distribuidora, digamos que voy aquí o lo que fuera, ¿ok? Ellos me van a ayudar a cobrar de Spotify una parte, que no es necesariamente la parte que ustedes también nos ayudan. Así es. O sea, de un mismo tema aparecen diferentes... Sí, hay diferentes conceptos. Aquí tenemos que distinguir la parte de la comunidad, o sea, de la puesta a disposición que gestiona la entidad de gestión con lo que es la regalía per se que tú tienes con tu distribuidora. Que es lo mismo, al final una distribuidora es como una discográfica también, o sea, tú cuando firmas con una discográfica, tú en el contrato pactas un porcentaje. Entonces, ese porcentaje te va a llegar a través de lo que le paga la plataforma a la discográfica. Lo mismo es con la distribuidora. La distribuidora tiene normalmente negociado un porcentaje estándar con las diferentes plataformas, pues no sé, Altafonte o La Cúpula o Dito o cualquiera de los agregadores de contenido, que ellos se quedan una comisión porque ellos lo que hacen es meterte en Spotify y ellos te pagan una parte. Pero es que independientemente de eso, Spotify tiene que pagar tu derecho de autor. Una cosa es la regalía que tú percibes y otra cosa es tu derecho de autor por la puesta a disposición. Entonces, a través de SAICE también te llama. Se traduce como dos ingresos Ajá. separados. Una parte me Sí. paga mi distribuidora, otra me paga mi Así es, así es. Ya. Otra cosa. El rato de tú publicar, Ajá. se produce yo digamos como el ISBN para Sí. canciones. Ya, ok. Eso es lo que yo registro contra ustedes. O sea, primero debo distribuirlo para generar el ISBN para registrarlo contra ustedes. Sí, o sea, no necesariamente, no hace falta que ya esté registrado como tal, o sea, realmente tú puedes registrar tu obra con nosotros una vez ya esté grabada, o sea, tú puedes venir con el máster antes de que lo tengas puesto en Spotify o incluso con una mezcla que ya suene muy bien y nosotros podemos hacer el registro. Obviamente lo ideal es ya el máster por un tema ya de macheo, ¿no? De tener la versión definitiva, pero no hace falta que esté en Spotify o que ya esté explotada comercialmente, hace falta que esté creada. Ese es el requisito y creo que tienen que ser 5. Ajá. Ya, perfecto. Yo creo mi más. Sí. Traigo ya un EP si quieres. Listo. Sí. Ya. Con eso ya. Sí. Ya. ¿Y eso cómo vinculo o cómo hago que se asocie ese tema ya registrado aquí contra lo que sería el tema de distribución y todo lo de eso? O sea, no hace falta una vinculación como tal. Nosotros ya con el registro del tema ya le generamos un IPI y eso ya entra dentro del sistema de monitoreo. Entonces, cuando tú a través de tu distribuidora subas eso a Spotify o a Deezer, nosotros ya lo identificamos. Por la imagen auditiva. Sí, eso es. Y el código, eso es. Eso. Sí. Una preguntita más. Sí. Dos preguntitas más. Quisiera preguntar eso. Mira, el certificado que me piden en la comandancia de la policía, en ese certificado yo puedo tocar covers ese certificado se refiere a eso, que yo puedo tocar 10 covers. Tú puedes tocar lo que quieras de música, tú puedes tocar lo que quieras y tienes que hacer el repertorio. O sea, tú tienes que hacer, en España lo llamábamos la hoja de variedades. Aquí normalmente no se hace tanto, pero sí. O sea, tú tienes que dar una lista del repertorio que vas a tocar. Y tú puedes tocar lo que quieras. O sea, tú puedes tocar una canción de Metallica. No es que vaya a venir Lars Ulrich en helicóptero y te vaya a detener. O sea, tú puedes tocarla, pero claro, tú tienes que poner el nombre, nosotros recaudamos y nosotros le pagaremos a BMI, creo que lleva Metallica. Nosotros le pagaremos a ellos, le pagamos a Las Gael, le pagamos a Updike. O sea, tú puedes tocar lo que quieras porque con esa licencia te estamos dando esa licencia, la Blanket License. O sea, tú puedes tocar lo que quieras, pero el organizador del espectáculo tiene que pagar un 5% de la taquilla para que nosotros distribuyamos ese dinero a sus legítimos compositores. Pero puedes tocar lo que quieras, sí. Y otra preguntita. Sí. Te voy a hacer una preguntita aquí que nos está
porcentajes de regalías de un editor, un productor, una discográfica, distribuidora, hasta llegar a autores y compositores, y cuál sería el porcentaje que corresponde a cada uno? Buenísima pregunta. Realmente, a nivel internacional, no es que haya normas que te digan, no, pues este debería llevarse el 50 y el otro el 50, o sea, digamos que hay normas subsidiarias, o sea, que lo que te dice es, pues si no se ponen de acuerdo es 50-50, siempre y cuando no haya acuerdo, pero no hay límites. Pero antes lo mencionaba por encima, es muy buena pregunta, porque en Europa, por ejemplo, sí hay un límite, no a través de normativa, pero sí lo lograron las entidades de gestión en muchos países europeos, de que el editor no se pueda llevar más del 50%, o sea, el compositor 50% y editor 50%. Y eso es más una norma interna de las diferentes entidades de gestión y de la CISAC, o sea, que hicieron lobby para que fuera así, 50-50. Pero no hay una norma como tal. Es más un tema de lobby y de entidades de gestión, y por eso aquí en América Latina muchas veces se ve eso, que de repente el editor se lleva el 100% de los derechos para algunas modalidades de explotación. Y luego el royalty de los artistas, pues claro, depende de la fuerza negociadora del artista. O sea, si has sido Prince, pues te llevas el 20 y pico % si eres Bruce Springsteen. Si no eres Prince o Bruce Springsteen, que la mayoría no lo hemos sido, te llevas muy poco, pero no hay una normativa como tal. Perfecto. Una preguntita más. Aquí me dicen, yo ya he conseguido una licencia para covers de Saizen. Ajá. Sin embargo, mi canción, yo le agregué una estrofa más. Me dicen, ¿cómo puedo hacer para distribuir mi canción si es que yo conseguí la licencia de Saizen, pero le he aumentado una estrofa más a la canción? Entonces, como lo que veníamos otra vez a lo de obra derivada. Pero, claro, pero la estrofa es una estrofa nueva, es como que la cambias, claro. Sería obra derivada, ya, pero ¿para qué es? ¿Para grabarla? Quiere ya distribuirla, ya está grabada, quiere distribuirla en plataformas digitales. Vale, pásale mi correo y que me escriba, porque es que sí me gustaría ver la canción para ver si... Es que sí entendería que se tiene que hacer una para obra derivada, más que cover, pero sí. Claro, el costo obviamente es diferente, es más... Claro. Dile, ¿qué persona? O sea, ¿es contacto vuestro? Sí, Vale, te lo paso. Vale, pásanos, sí, que me mande un mail, y ahí organizamos reunión con él. Gracias. Listo. Una preguntita para cerrar con Moisés. Una última. Con respecto a lo que me dijo, que había una regalía que se va a emitir o se va a desglosar aquí al Saizen. Yo pregunto, ¿vale para eventos sin fines de lucro, eventos netamente para ayudar? Yo, la verdad, no voy a ganar nada. Ese dinero va para una fundación o va para la gente que no tiene nada. Obviamente, para ellos, para un desayuno para ellos. Claro, ahí hay una... ¿Cómo hago para escribir eso y que no me cobren ese dinero? Claro, ahí no, ahí tienes que escribir al departamento de licencias, porque normalmente en eventos sin fines de lucro, en base al aforo, sí hay una tarifa también, pero es súper baja. O sea, es una especie de tarifa diferenciada, creo que es un salario mínimo, como mucho, o incluso por eso. Pero eso es a través del departamento de licencias. Pero sí, porque más allá de que el evento sea con fines de lucro, claro, si se interpretan obras de autores de fuera y todo, o sea, sí deberían percibir, aunque sea lo mínimo, a modo de autorización. Pero eso es ya con licencias. No, personal, menos de un salario básico. Es un salario básico. También depende del aforo, pero claro, eso ya es más con licencias. Ahí sí, si quieres, te puedo pasar el contacto para que les consultes al departamento de licencias. Sí, ahí hay más. Sí, el tarifario es una tabla de valores. Una última preguntita nada más. ¿Cuál es la postura actual general de las sociedades de gestión en torno a las composiciones? La IA. Me encanta. Sí, no, me encanta esa pregunta. Yo estoy metido en temas de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Yo soy un friki de ese tema. Sí, a ver. Verás. Sí. No, bueno, empieza recién. A ver, ya lleva un rato. O sea, el problema de todo esto es que realmente desde 2019 es que OpenAI, los que han hecho ChatGPT, DALL-E y todas estas cosas, digamos que han estado mapeando todo Internet, tanto acceso a obras legales como ilegalmente, para poder hacer todo ese trabajo de minería de textos y datos, ¿no? Y ellos ya tienen mapeado todo el catálogo, lo tienen digamos que sincronizado, y por eso es que funciona tan bien y puedes hacer cualquier cosa prácticamente, y esto no han hecho sin autorizaciones ni de autores, ni de editores, ni de sellos discográficos. Entonces, la postura global de todos de momento es
no es prohibir porque obviamente es inevitable, o sea, es inevitable. Es inevitable y entonces lo que estamos buscando es monetizar lo inevitable para ayudar a nuestros titulares. Entonces, lo que estamos intentando es que haya una suerte de esquema de licencias colectivas, es decir, que todas estas plataformas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial generativa, por uso de nuestro repertorio para entrenamiento de sus sistemas, que paguen una licencia. Y tiene que ser una licencia alta, porque el problema de esto es que ya no estamos ante una nueva modalidad de difusión de música, no es que Spotify, digamos que paga una licencia un año, pero al año siguiente tiene que volver a pagar la licencia. El problema de esto es que ellos pueden pagar una licencia, pero ¿y luego qué pasa? Porque ya no los necesitan. Pero esto pagarían retroactivo. Las empresas de software. Claro. O sea, OpenAI y compañía. O sea, realmente el usuario final serían ellos. Sí, porque que el titular de derecho, o sea, que no, que el usuario de, o sea, si yo utilizo Suno y digo, voy a hacer un tema al estilo de David Bowie y me hace un tema parecido a Starman. Realmente esa persona que utiliza la herramienta no es quien tiene que pagar porque al final también seamos sinceros. Cualquiera de nosotros sin un sistema de IA, tú puedes hacer una canción al estilo de, si eres músico, ¿sabes a qué me refiero? Y no está prohibido como tal. Aquí el problema es que se han utilizado todo ese repertorio para entrenamiento de un sistema y eso es un acto de explotación. No es exactamente reproducción, y tienen razón, porque lo que dicen los sistemas, los abogados de OpenAI en los juicios que hay ahora en Estados Unidos es que realmente no es que la música se quede ahí grabada, o sea, el sistema aprende, hace machine learning y luego se borra, ya no lo necesita. Entonces no es reproducción exactamente, pero sí es un nuevo acto de explotación, o sea, sí que están explotando un repertorio para generar un repertorio derivado sin necesidad de intervención humana. Entonces, lo que se está buscando desde todas las entidades de gestión es lo que llamamos monetizar lo inevitable. O sea, sí, está bien, es una herramienta, pero hay que compensar a los titulares de derechos, porque no dejan de ser obras derivadas. Recordemos que la inteligencia artificial no es creativa, es generativa, que es otra cosa. O sea, hace papillas, hace pastiches, o sea, cogen todo y todo lo que sacan es medio copiado. Entonces, lo que estamos buscando nosotros es monetizarlo de alguna manera para proteger a los autores, evidentemente. Pero claro, es una herramienta brutal y tocará, y claro, y hay que utilizarla también. Entonces lo que tenemos que hacer es, digamos, que haya una parte ética en ese uso. Yo justo he estado en unas mesas de trabajo la semana pasada, he estado en varias mesas porque se está haciendo una ley de inteligencia artificial en Ecuador y yo estuve en la parte de propiedad intelectual porque buscábamos eso, un poco que no haya un límite, que haya mecanismos de compensación y que las entidades de gestión se encarguen también del licenciamiento, porque esto en Europa de momento se ha regulado con que los autores pueden retirar el consentimiento, pero es súper poco práctico, o sea, en la práctica es que no funciona. El problema de esto es que estamos intentando regular una cosa que ya ha pasado, o sea, el daño ya está hecho. Ahora la pregunta es, las personas, artistas que estén generando música utilizando estas herramientas y pudieran hacerle variaciones o lo que sea, ellos eventualmente podrían recibir regalías como artistas de esas. Claro, ahí es muy buena pregunta. Exactamente, ahí un poco lo que se está determinando es qué tan original es tu aporte para que tú puedas percibir esa regalía y se considera que esto es de tu autoría. Porque al final es una herramienta, y a ver, vamos a ser sinceros, el GarageBand, yo qué sé, o Ableton, no sé si lo conocéis, el programa de Apple Music. O sea, con Ableton, alguien que no sabe de música o alguien que no es músico puede hacer música tocando 3 o 4 cosas. Yo sé que la IA generativa es diferente, pero al final sí que hay mucho... O sea, la inteligencia artificial existe en la música desde hace full. O sea, el autotune es inteligencia artificial. O sea, al final es un sistema que te reconoce un pitch y si eres cantante de reggaetón y estás aquí, dices, hostia, no, te lo corrijo y te lo pongo aquí, ¿sabes? Eso ya es una IA. Por eso te digo que la IA existe en la música hace mucho. El problema de esto es que, claro, ya hemos llegado a un nuevo tipo de inteligencia artificial, la generativa y con machine learning, que el resultado es increíble. Pero un poco la respuesta siempre es que tiene que haber aportes originales. Pero claro, es muy difícil determinar hasta dónde pones la línea. Pero eso es un poco lo que estamos viendo justo ahora a nivel de entidades de gestión. O sea, ¿cómo vamos a hacer el proceso de registro de obras, de titulares que nos dicen, he utilizado Suno? Y es como, ostras, ya, pero ¿y cuál ha sido tu aporte original? Lo que hacen en Estados Unidos, por ejemplo, es que tú prácticamente es como casi como una auditoría. O sea, tú tienes que presentar todo el proceso de creación de la obra. O sea, qué prompts has metido, qué instrucciones has ido dando, qué arreglos has hecho tú, qué arreglos te ha dado automáticamente el sistema, etc. Entonces hay como una especie de auditoría así.
Y yo creo que toca ir por ahí, y otro tema es la transparencia y etiquetado. O sea, que si tú te compras un libro y la portada la ha hecho una IA, te lo tiene que decir. Si tú vas a ver una película y la banda sonora la ha hecho una IA, te lo tiene que decir. O sea, yo creo que lo más importante es eso, o sea, que al final el consumidor sepa qué está consumiendo, ¿no? Es como el tabaco, fumar mata, o los medicamentos, o el semáforo de los alimentos. No, nunca va. ¿Sabes cuál es el tema? Que es verdad, claro, ahora un poco lo que se debate es, ¿puede una obra generada por una IA tener propiedad intelectual? Hoy en día no, porque el convenio de Berna te dice que el autor tiene que ser humano. Pero al final hay muchas ficciones jurídicas, o sea, los ríos tienen derechos en Ecuador, ¿sabes a qué me refiero? O sea, que sí que se puede llegar a un punto en que se den una serie de derechos, no tanto a la IA, sino al desarrollador del programa de IA como tal, el software, ¿no? Pero, a ver, a mí es un tema que me encanta. Yo sí he sido un poco apocalíptico en su momento y sí decía, Dios mío, esto va... Pero al final yo creo que es como todo avance tecnológico, es una nueva herramienta que va a poner en jaque muchas cosas, pero yo creo que los músicos también tenéis que utilizarlo, porque ya hay muchos músicos que lo utilizan y es un uso ético, o sea, es simplemente si tienes un cierto bloqueo creativo que te den ideas o incluso para utilizar la IA para, no sé, nuevos géneros musicales. Ahora, no que lo haga todo la IA. Y sobre todo, pues eso, hazme una canción al estilo de no sé quién. O sea, yo creo que hay que ser... O sea, lo importante es darle un uso ético y usarlo como herramienta, no como un sustituto de. El problema es que ya se está utilizando como un sustituto de. O sea, los compositores de bandas sonoras están jodidos. Hay un informe de la CISAC que sí te dice que van en torno al 60% de ingresos ya van... Yo, uno de mis mejores amigos, yo tocaba con él en bandas en España, él es compositor de bandas sonoras en videojuegos y demás, y me decía el otro día que el año pasado ha facturado la mitad que el año anterior. Y es por eso. Y es por eso. O sea, compositores de bandas sonoras, ilustradores, traductores. O sea, ellos han sido los primeros a los que ya el mercado los va barriendo. Entonces, yo creo que lo importante es eso, que a través de normas de competencia haya transparencia. O sea, si una película tiene una banda sonora que ha sido hecha íntegramente por un sistema de IA, tiene que estar clarísimo en el afiche incluso. O sea, se tiene que ver de primeras. Yo creo que por ahí es que podemos proteger a los titulares de derechos y compositores humanos. Pero bueno, está en proceso todo. Pero vamos, yo soy un poco catastrófico a veces, pero yo creo que es un nuevo avance tecnológico, un nuevo desafío más que, pues bueno, toca lidiar con ello, pero no significa que la música vaya a desaparecer, la humana digo. Eso. Genial. Listo, entonces. Nada, muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias. Primeramente te agradecemos por tu tiempo, Federico. Ha sido un aporte súper grande el tuyo. Igualmente agradecer al SAICE por darnos esta charla, esta oportunidad de hacerte preguntas y de darnos toda esta información que es súper valiosa. Para todos los artistas, para todos quienes estamos formando esta comunidad y para quienes formaron parte de este programa de formación justamente dentro de estos temas que son tan importantes para nosotros artistas que están siendo emergentes, unos que ya tienen varios años en la industria musical. Todos necesitamos estar constantemente bien informados sobre todo esto. Entonces, una vez más agradecerte tu tiempo, agradecer a SAICE y pues esperamos vernos muy pronto con nueva gente y con más información sobre la industria musical. Listo, muchas gracias. Ha sido un gusto, gracias.